Pues hoy ha sido un día muy escandaloso en México. Un niño entró armado a una escuela y mató a su maestra. Creo que luego se suicidó. Yo no creo que hirió a otro niño. Honestamente yo no he indagado mucho en el acontecimiento. Las versiones que se escuchan ahí en las noticias es que fue influenciado por los videojuegos, seguramente videojuegos pues muy violentos, ¿no? Parece que el niño agarró las armas de su abuelo y entró a su escuela y, y le disparó a la maestra, creo que a quemarropa, ¿no? Um, y bueno, ha sido un escandalazo, ¿no? En México. Eh, ayer, ayer una niña fue ultimada por unos policías, también en el norte del país. Y así anda el run run de tanta violencia. Yo honestamente veo noticias, pero ya no indago tanto en los casos. Nomás me entero, pero ya no le rasco más. Pero, ¿a qué va todo esto? Pues supongo que personalmente ya me acostumbré a, a escuchar noticias de asesinatos, de secuestros, de tragedias. Eh, y no nomás yo, creo que muchos mexicanos. Ya son tantos y tantos años de este tipo de noticias que muchos pues ya nos acostumbramos. ¿Sí? Y tal vez conscientemente lo vemos como algo normal, entre comillas, que no es nada normal, pero muchos de nosotros ya lo vemos como, pues un muerto más. ¿Sí? Uy, ya mató a no sé quién. Uy, este ya se lo secuestraron. Ya la violaron a no sé quién. Que ya apareció la muchacha dentro de una cajuela. Pues sí, feminicidio. Que ya agarraron a no sé quién y ya lo soltaron. Impunidad. O sea, ya hemos, lamentablemente, de una forma consciente, hemos perdido la capacidad de sorpresa. Ya no nos sorprende nada a los mexicanos. En términos de violencia, ya no nos sorprende nada. Terrible. Y cuando digo conscientemente es porque subconscientemente creo que todos estamos severamente influenciados ya por una violencia endémica. Sí, una violencia endémica. Eh, yo fui muy violento de niño joven, adolescente. 13, 14, 15, hasta los 19. Eh, no tenía límites, no tenía límites. A los 20 aproximadamente me di cuenta que sí estaba bastante apático, enfermo. O sea, me era fácil poner una pistola en la cabeza a alguien. Me era fácil. Este, y como que había una emoción que te empieza a gustar. Te empieza a gustar la violencia. Entonces hay como una emoción positiva al respecto de algo tan negativo como sería ser agresivo, ¿no? Yo era agresivo más por una sensación de injusticia. Este, no, no toleraba, no soportaba que alguien fuera gratuitamente, eh,
pues violento por un lado, pero también pues patán, prepotente, ¿sí? No lo soportaba. Mi tolerancia a la violencia de otros era nula hacia mí, nula. Y cuando no tienes tolerancia de la violencia de otros o hacia la violencia de otros, pasan dos cosas. O te aíslas y vives en un estado constante de temor, ¿sí? Te bloqueas y no quieres saber nada, ¿sí? O te vas al otro lado, ¿sí? Sobre reaccionas a cualquier mirada, a cualquier situación. Y cuando digo sobre reaccionas, pues haces todo tipo de marranadas, ¿no? Y yo perdí el límite, sí. Me costó mucho trabajo recuperar el límite. ¿Qué límite? Creo que todos tenemos un... Ahorita regreso a lo del subconsciente. Estoy haciendo una reflexión, una pausa, un paréntesis, no una pausa, un paréntesis. Para decirles a qué me refiero con lo del subconsciente. Estoy hablando un poquito de mi caso para contextualizar. Todo ser humano, todos tenemos un cierto nivel de malicia. No estoy hablando de maldad, ¿sí? Eso ya es pasar el límite. Un cierto nivel de malicia. ¿Sí? Tenemos este chip de que podemos en algún momento lastimar a alguien. ¿Sí? Hasta de una forma gratuita, solo por lastimar. Todos tenemos ese chip. ¿Sí? Un chip violento lo tenemos, agresivo. Todos tenemos un bully dentro. Pero conforme nos van educando, vamos integrándonos a una sociedad, vamos siendo formados, ¿sí? Con ciertas normas, protocolos, y también vamos adquiriendo un cierto nivel de conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Se mantiene ese chip y ese instinto, yo le digo el instinto asesino, se modula perfectamente bien. Y entonces ese instinto asesino incluso hasta se transforma, o se alquimiza, y se usa pues en la profesión, en la pareja, en la interacción social, pero de una forma hasta positiva. ¿Sí? Es aprender a saber decir no, tener un carácter que puede, es que estoy pensando en inglés, stand up, es como oponerse contra ciertas injusticias o ciertas cosas que no nos parecen. O sea, podemos nosotros levantarnos contra algo que nos pudiera dañar. Y ese instinto asesino si es alquimizado apropiadamente en nuestra vida para ese tipo de cosas. ¿Sí? Y no nomás de defensa personal, de la vida en general. Y ese instinto asesino, malicioso, esa malicia, hay gente que si la transformas, si la trabajas, te ayuda en la vida. Pero si la exacerbas, si te la entrenan para que sea más asesino, más estratégico, más pues más a flor de piel, o sea, que domine ese instinto asesino a todos los demás normas sociales, a todas las demás formaciones, a todas las demás conciencias o a la propia conciencia de la consecuencia de nuestros actos, la responsabilidad de nuestros actos. Es entonces que formas personas que pueden cruzar la línea. Y cruzar la línea es sacarle la pistola a una persona, hincarla o o dispararle a alguien o acuchillar a alguien, o sea, hacer un uso de fuerza desproporcional
totalmente desproporcionado, ¿sí?, frente a ciertas situaciones que requerirían tal vez ese instinto asesino, pero totalmente modulado y alquimizado de una forma positiva. No sé si me estoy dando a entender. Y en mi caso, me exacerbaron y exacerbé tanto eso, que luego regresar a positivizar, por decirle así, ese instinto, es muy difícil. Yo en mi primer retiro de meditación, 10 días en silencio, yo estaba comiendo enfrente de los meditadores, de los que estamos ahí meditando. Y en la comida todo es en silencio, no puedes hablar, no puedes mirar a la gente ni nada. 11 horas diarias de meditación, ¿sí? Y yo agarraba el tenedor y sentía el impulso, o sea, apretaba los dientes, sentía el impulso, clavárselo al de enfrente. Me llegó a pasar con mi familia, con mi ex esposa. Estaba cocinando y agarraba el cuchillo, estaba moviendo el cuchillo, picando cebolla, pero sintiendo ese impulso, ¿sí? Y me pasaba con todos, con mucha gente, ¿sí? Sobre todo cuando agarro armas, o sea, incluso armas, no una pistola, ¿sí?, sino cuando agarro un tenedor, un cuchillo, un palo, me pasaba esa sensación, ¿sí? Y es entrenamiento psicológico, y no digo del bueno, del positivo, sino un entrenamiento psicológico bastante nocivo, ¿sí? Y me ha costado años de terapia, años de meditación, de autocontrol, regresar a mis límites y controlar totalmente y absolutamente ese instinto asesino, y lo tengo totalmente controlado. Esa es lo que. Sin embargo, regreso a lo del subconsciente. Ahora, como estamos viviendo este nivel de violencia y de noticias y de cosas, y directamente e indirectamente, vamos a decir que todos los que tenemos esa malicia, por entrenamiento o natural, porque hay gente que tiene esa malicia natural, y además cuando digo malicia es un nivel de apatía, porque la apatía es tú para clavarle un cuchillo a alguien o para soltarle un balazo a alguien, ¿sí?, porque te insultó, porque te miró feo, o por una sensación de injusticia, de frustración, de impotencia, necesitas un alto nivel de apatía. O sea, esa persona no te importa, ¿sí?, y no te importan las consecuencias, ni legales, ni emocionales, ni nada. Tú lo que quieres es provocar daño y lo vas a disfrutar, ¿sí? Entonces, cuando hay un ambiente tan violento, las personas que tenemos ese instinto y que constantemente lo estamos transformando, modulando, alquimizando, ¿sí?, hasta ocultando, ¿sí?, cuando viene esto, pues exacerba este instinto y entonces estás viviendo un poco al límite, ¿sí? Y eso es a lo que voy. Hay personas que subconscientemente, cuando vienen todas estas situaciones violentas, tantas noticias feas, se aterrorizan. Hay personas que se aterrorizan, se aíslan, no quieren saber nada, se bloquean. Y hay personas, ¿sí?, que nos sacan, pues vamos a decir, lo peor, ¿sí? No estar de ninguno del otro lado, en medio. Y es un trabajo tremendo. En fin, bueno, se me acabó el tiempo, no puedo grabar más. Les dejo esa reflexión sobre el constante trabajo de hacer conciencia de nuestros propios actos, responsabilizarnos y no caer en la modalidad violenta que traemos dentro. No caer en esa, transformarla totalmente para ser mejores personas. Suerte.